Buenos días a todos. A nombre del grupo organizador de seminarios, bueno, del coloquio, agradezco mucho su asistencia. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante que la va a impartir el doctor Enrique Castro Camus. Se titula Hacia el verdadero impacto social, Terahertz en México, éxitos, fracasos y perspectivas. Eh, Me voy a permitir leer un poco de la semblanza del doctor eh, y que conste que está resumida, ¿no? Obtuvo la licenciatura en física por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2002. Realizó un doctorado en física de la materia condensada en la Universidad de Oxford en 2006. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford en 2007. Fue Research Fellow en el Departamento de Materiales de la Universidad de Oxford en 2008, trabajando en caracterización de nanomateriales. Eh, Se incorporó en 2009 como profesor investigador al Centro de Investigaciones en Óptica, CIO. Fue distinguido como guest professor en 2021 en Philips Universitat Marburg. En 2022 obtuvo el nombramiento de profesor titular en la Philips Universitat Marburg. En 2024 regresó al CIO como profesor investigador titular. Es investigador nacional nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ganador del Oxford Physics Nicholas Curti Prize 2006 a la mejor tesis doctoral. Recibió el Young Scientist Award de la IRMMW Terahertz Society en 2018, beneficiario del Alexander von Humboldt Experience Research Fellowship 2019, nombrado Fellow 2026 por Óptica, antes OSA, editor asociado del Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves, miembro del Consejo Editorial de Scientific Reports, editorial asociado del Journal of Nanophotonics, General Chair del Congreso eh, IRMMW-THZ 2017 en Cancún, México. Eh, Igual, Chair de los Congresos OTST en 2024 y NOEX 2025 en Marburg, Alemania. Integrante del Comité Organizador Internacional de la International Society of Infrared Millimeter and Terahertz Waves. Impartió cursos en la Universidad de Oxford, el CIO y la Philips Universitat Marburg. Su investigación se centra en el desarrollo y aplicaciones de la espectroscopía de terahertz, 92 artículos, 6.690 citas. Entonces, pues, doctor, sin más, y agradeciéndole su asistencia, pues le cedo la palabra. Pues muchas gracias al comité, Sebastián, por la introducción, ¿no? Por la presentación. Y pues bueno, voy a tratar de dar un seminario provocador. Voy a tratar de incentivar un poco que discutamos, ¿no? Por favor, levanten la mano, interrúmpanme. Se trata de platicar algunas cosas de las que hemos hecho aquí y de tratar de ver pues, qué sí se ha logrado, qué no se ha logrado y de lo que no se ha logrado, en dónde estamos fallando para que sí se logre. Entonces, bueno, pues sin más, arrancamos, ¿no? Muchas gracias. Aquí hice un breve recuento. Voy a hablar básicamente de tres investigaciones que hemos hecho, cosas que tienen que ver con plantas, sequía, agua, ¿no? Y seguridad alimentaria, digamos, cosas que tienen que ver más bien con cómo las plantas sobreviven a la sequía, cómo podemos, digamos, aprovechar el conocimiento que hemos obtenido alrededor de esto para tratar de mejorar, pues, cuestiones de seguridad alimentaria, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? De tecnología médica, ¿no? Muy en particular de detección de pie diabético, que es también uno de los proyectos, digamos, grandes que hemos llevado a cabo aquí y que siguen bueno, pues, en proceso. Y
cuestiones que tienen que ver con patrimonio cultural, ¿no? Entonces hice aquí un recuento muy rápido de algunos, bueno, los principales colaboradores que han tomado parte directamente en estas investigaciones, ¿no? Como verán, es una lista muy extensa, ¿no? Goretti Hernández, que fue el estudiante principal, digamos, tras el asunto de pie diabético, ¿no? Edgar, que ha sido de los que han trabajado, ¿no? Yves también en la parte de patrimonio cultural, Alma, Montserrat Gómez, que también, digamos, ha sido pieza central en la parte de patrimonio cultural, Corina Koch, quien estuvo haciendo aquí una estancia postdoctoral con nosotros también en este tema de patrimonio, ¿no? Arturo, que creo que ha tenido que ver con todos los proyectos, Mariana Alfaro, que también ha trabajado mucho en varios de estos aspectos, ¿no? Entonces, y bueno, y demás, y muchos otros colaboradores, ¿no? Como les decía, bueno, hay muchos colaboradores directamente en el grupo, ¿no? Ha sido un poco fotos de la evolución del grupo a lo largo del tiempo y algunos colaboradores externos, muy en particular, bueno, Alejandra Covarrubias y Jun Simpson, que son biólogas y con ellas hemos trabajado toda la parte de plantas, ¿no? Socorro Villanueva del CIATJ, que con ella hemos trabajado aspectos más como moleculares, pero que también tienen que ver con la parte de plantas. Ahorita vamos a platicar de todo eso, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Carol Luza Gómez del INA Guanajuato, con quien hemos trabajado en la parte del patrimonio cultural. Mirta Insaurralde, que desafortunadamente falleció hace un par de años, que también ha estado en la parte de patrimonio cultural, y Blanca Irving, que son los médicos con los que hemos podido trabajar en la parte de médica, ¿no? Rápidamente, para situarnos, ¿no? Muchos de ustedes ya han visto esta gráfica en el pasado, la voy a ver muy rápido, pero bueno, pues dentro del espectro electromagnético, pues tenemos un montón de distintos, vamos a decir, tipos de luz, ¿no? Ya sé, los ópticos, Zacarías ya se me va a infartar decir que todo es luz, pero bueno, todo es luz, ¿no? En realidad, si somos muy estrictos, pues tendríamos que restringirnos a la parte aquí como visible, pero en realidad, pues la física de las ondas electromagnéticas, pues es la misma para todas, ¿no? Eh, Básicamente, en esta región aquí chiquitita, ¿no? Tenemos o teníamos un problema, ¿no? En la parte de acá arriba, la detección y emisión de las ondas electromagnéticas es a partir de sistemas cuánticos, ¿no? Moléculas, átomos, sólidos, etcétera, etcétera, que al encontrarse en un estado excitado, pues se deshacen de ese exceso de energía emitiendo un fotón, ¿no? Y así es como generamos, y luego ese fotón pues, puede existir un sistema cuántico que lo utilizamos después para detectar. Básicamente esa es la tecnología, digamos, de diario, ¿no? Que utilizamos para trabajar en esta parte del espectro. Y en esta parte del espectro estamos más bien en el dominio de los circuitos electrónicos, donde lo que tenemos son circuitos que oscilan a una cierta frecuencia, se acoplan adecuadamente a una antena donde generan una corriente oscilante y esa corriente, pues, si uno la piensa, es una carga. Bueno, pensemos en una sola de las cargas eléctricas que están ahí, suben y bajan, ¿no? Oscilan y al oscilar, bueno, esta carga produce un campo eléctrico a su alrededor y al agitarse, pues se forman ondas en este campo eléctrico, ¿no? Entonces, básicamente es la visión digamos, más clásica de la radiación electromagnética y esa es la tecnología que utilizamos acá tanto para detectar como para emitir radiación. Entonces son mecanismos muy distintos, son tecnologías muy distintas. Y aquí en medio, hace unos 40 años, básicamente las tecnologías de acá, pues como que por aquí se morían y ya no podían llegar a frecuencias más altas. Y las tecnologías de acá tienen también un problema cuando nos vamos a energías más bajas o a frecuencias más bajas, que tiene que ver esencialmente con pues, estar inmersos en el ruido térmico, ¿no? De nuestro alrededor. Entonces, las tecnologías de acá no funcionan acá, las de acá no funcionan acá, y en este cachito ninguna de esas funciona. Y entonces, bueno, pues hace 40 años, como les decía, ¿no? Aquí no teníamos realmente tecnologías, ¿no? Que nos permitieran accesar esa parte del espectro electromagnético. Eventualmente, a final de los 80, ¿no? Se introdujo el láser ultra rápido, y con el láser ultra rápido, pues nació una nueva técnica que se llama la espectroscopía en el dominio del tiempo, que abrió la puerta para explorar esta parte, que es justamente la técnica que utilizamos principalmente aquí en el CIO para trabajar en esta región, que le llamamos el infrarrojo lejano o la región de terahertz.
Y que, bueno, pues brevemente discutir. Pues, aparte de la espectroscopía en el dominio del tiempo, poco a poco ha habido a lo largo del tiempo tecnologías que han ido empezando a llenar esa parte del espectro, ¿no? Tenemos desde los láseres de cascada cuántica, que son sistemas de pozos cuánticos, ¿no? Que se crean y que tienen las transiciones adecuadas y, bueno, hacen ahí los trucos adecuados para que el ruido térmico no sea un problema y que puedan emitir en esta región, ¿no? Algunos circuitos electrónicos también se han ido empujando poco a poquito hacia frecuencias un poco más altas y poco a poco ha habido más y más tecnologías que pueden entrar en esta región. La mayoría de ellas todavía, digamos, son juguetes de laboratorio, ¿no? No todas son tecnologías, digamos, que se produzcan de forma masiva, pero ya hay en principio demostrados muchos dispositivos que pueden trabajar en esta región, ¿no? La espectroscopía del dominio del tiempo, esta en la que yo trabajo, básicamente aprovecha los pulsos ultracortos de un láser para disparar, ¿no? Una suerte de agitación de cargas, ¿no? Muy rápida. Entonces, lo que utilizamos es un pulso ultracorto bueno, en un material semiconductor que produce un pulso de cargas que al moverse pues emiten un transitorio electromagnético que de hecho se ve así, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí graficado es justamente el campo eléctrico como función del tiempo, como verán, la duración de uno de estos pulsos es muy cortita y esa es esencialmente la técnica que nosotros utilizamos. Entonces no solamente producimos estos pulsos, sino además tenemos la capacidad de detectar su campo eléctrico. Entonces, a diferencia de la óptica más tradicional, donde la observable es la irradiancia, ¿no? Aquí lo que observamos es campo eléctrico. ¿Sale? Ahora, dicho eso, tenemos dos ideas muy importantes que quiero que tengan en mente para el resto de la plática, porque van a ser muy, muy importantes. Sobre todo, bueno, muchos ya han visto esta diapositiva en el pasado, ¿no? Sobre todo los investigadores que han estado en los seminarios, pero a lo mejor los estudiantes no. Entonces, rápidamente, casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Esta madera que está aquí, ¿no? Bueno, aquí no hay muchos cerámicos expuestos, pero los pisos cerámicos, o bueno, los cerámicos en general, como les decía, madera, los textiles, en fin, casi lo que pongan a su alrededor, ¿no? Polímeros, ¿no? Plásticos, son al menos parcialmente transparentes. Entonces se puede ver a través de ellos con terahertz. Eh, entonces casi todo, excepto los metales, es al menos parcialmente transparente. Recuerden que dije casi, ¿eh? Y el agua, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ver, que es un líquido transparente, en la región de terahertz es todo lo opuesto, ahí es súper opaca, ¿no? Y la razón por la cual es opaca va a tener que ver mucho con los usos que le vamos a dar, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Entonces, a ver, primero, el agua es muy opaca porque, bueno, en el infrarrojo uno típicamente piensa, bueno, pues lo que uno está excitando son modos vibracionales de una molécula, pero acá estamos muy, muy lejos en el infrarrojo y en realidad lo que estamos excitando no es un modo vibracional de la molécula de agua, sino lo que estamos excitando es el movimiento colectivo. Por ejemplo, dos moléculas de agua moviéndose una contra otra, o tres, o cuatro, o cinco, y digamos ya en la forma líquida, ¿no? Ya no pensando en moléculas individuales, sino en su forma líquida, en realidad lo que estamos excitando es un movimiento colectivo de las moléculas de agua, ¿no? Y eso es lo que cae en la región de terahertz y por lo que es muy, muy opaca, ¿no? El agua. Vamos a hablar primero de la parte de aplicaciones médicas, ¿no? Trabajar con médicos, creo que no tenemos ningún médico en el público. Trabajar con médicos es bien difícil. Están demasiado ocupados salvando gente, ¿no? Como para darle a uno algunos minutos, ¿no? Pero por otro lado, digamos, el tipo de cosas que se puede hacer con ellos son las que son más relevantes. Es algo muy importante. O sea, si creamos una técnica que pueda o bien mejorar la calidad de vida o de plano ya salvarle la vida a alguien, eso pues creo que sí vale la pena, ¿no? O sea, son el tipo de cosas que valen la pena. Entonces, en ese sentido, yo empecé como en 2012 o 13 a tratar de trabajar con médicos. Y no fue sino hasta 2019 que finalmente me topé con Blanca, ¿no? Blanca Murillo, de hecho dio el seminario hace no mucho aquí en el CIO. Eh, Blanca, ella es investigadora clínica, o sea, tiene una formación médica, ¿no? Ella estudió medicina, hizo una especialidad en hematología, pero ya después ya no se dedica a ver pacientes, sino lo que se dedica a hacer investigación clínica.
Entonces, es una investigadora como nosotros, y creo que esa fue la gran diferencia contra el resto de los médicos. Ella sí hablaba el mismo lenguaje que yo, ¿no? Y nos pudimos poner de acuerdo muy bien. Irving Salas, que es neurólogo, que también con quien hemos podido interactuar también muy bien. Ellos son, digamos, los dos médicos que directamente han trabajado en este problema. Mariana Alfaro, quien hizo una estancia postdoctoral aquí, bueno, hizo antes su doctorado, pero eso no lo hizo conmigo. Goretti Hernández, quien hizo la maestría y el doctorado aquí, que fueron, bueno, pues piezas claves en este asunto, ¿no? ¿Perdón? Digamos, mi historia de buscar médicos, sí, pasé por no sé cuántos hospitales, ¿no? Primero hubo un convenio marco de estos muy anunciados entre el CIO y el IMSS de aquí de León. Nos invitaron a conocer gente ahí en el IMSS en el ISSSTE, perdón, en el ISSSTE de León, que está lejos, ¿no? Fuimos, etcétera, etcétera, hablamos con varios de ellos, planteamos algunas ideas, ¿no? Creo que pues varios fuimos, si no mal recuerdo, Ismael, no sé si Ismael está por ahí, y algunos otros, no me acuerdo todos los que fuimos, pero íbamos una comitiva relativamente grande del CIO, que traíamos ideas de cosas médicas para hacer. Hablamos con ellos, los médicos así como que nos voltearon a ver como de, ¿y estos qué, no? Y así como nos vieron, se salieron de la junta y no volvimos a saber de ellos. Hubo tres personas ahí, ¿no? Una que en realidad era una nutrióloga, que sí estaba como más interesada en los temas de investigación y que nos estuvo ayudando, y con ella se hicieron las primeras pruebas de estos equipos que voy a platicar, ¿no? Eh, pero pues en realidad fue muy, muy difícil, ¿no? Luego de ahí intenté nutrición en la Ciudad de México y pues como que sí, así igual, ¿no? Te veían así como, ah, pues está bonita tu idea, ok, pues sí, ahí luego vemos, ¿no? Y ahí muere. Y así, pues estuvimos rolando por muchos, muchos lugares, hasta que finalmente, de hecho fue Eden, ¿no? Quien me presentó a Blanc. Pero bueno, en fin. Hablemos un poquito de diabetes. Diabetes es un problema grande en el mundo. Eh, en México, estos no son datos particularmente nuevos, pero bueno, nos da una idea de cómo está la situación. En México, 2012, había del orden de 10.3 millones de diabéticos. Si pensamos que la población de México, 2012, 110 millones de personas, ¿no? De ese orden, estamos hablando del 10%, ¿no? O sea, una prevalencia 10%. Eh, no es la peor prevalencia, ¿eh? Estamos en el más o menos en el promedio mundial. Si se van a Dubái, la prevalencia es del 20%, uno de cada cinco Dubáis, o no sé cómo se diga, ¿no? Tienen diabetes, ¿no? Pero piensen en términos muy reales, ¿no? O sea, esto no es algo que el primo de un amigo del amigo de un amigo me dijo que conoce a alguien que tiene, ¿no? Pues en este auditorio, ahorita sí, números redondos, a ojo, ¿no? Pues debemos haber unas, ¿qué? 70 personas. Aquí hay 7 diabéticos. Aquí, en este auditorio, ¿no? Entonces, no es algo raro, no es una cosa extraña que le pasó a quién sabe quién. Esto es algo omnipresente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es algo que hay que estar muy conscientes, ¿no? Ahora vamos a hablar del pie diabético. El pie diabético no es la diabetes, es una consecuencia de la diabetes, es algo que pasa a lo largo del tiempo, es decir, toma tiempo, vamos a decir, por poner un número, 10 años, es decir, alguien tiene diabetes, empieza a deteriorarse poco a poco, y a los 10 años, ¿no? De nuevo, no es un número que me citen directamente, pero a lo largo de un buen tiempo se empieza a deteriorar los pies. Y una de las cosas que suceden es que la vasculatura se empieza a deteriorar, es decir, las venitas, las arterias, etcétera, etcétera, que llevan y traen sangre a los pies, se empiezan a deteriorar y entonces la circulación está mal en los pies. Aparte, se empieza a deteriorar los nervios. Los dos son consecuencia del azúcar. Los mecanismos y los detalles del mecanismo, no me los preguntes porque no me lo sé, ¿sí? Pero esto es algo que sucede, ¿sí? Entonces se deteriora la parte nerviosa y la parte eh, circulatoria, pues, ¿sí? Y digamos, nosotros inmediatamente, ¿no? Cuando empezamos a platicar ya de la idea, cuando empezó a quedar claro que pie diabético era una posible aplicación de terahertz, bueno, pues una de las cosas que sucede es que se deshidrata y nuestra visión inmediata es la irrigación mala, ¿no? Hace que pues, llegue poca agua y pues, se van deshidratando los pies, ¿no? Es un problema de tubería, perspectiva de físico, ¿no? Este, eh,
Luego, bueno, pues tiene la parte neuropática y si lo empiezan a pensar con cuidado, esta es la tormenta perfecta, ¿no? Porque si la parte neurológica se deteriora, los pacientes no sienten. Si se deshidrata la piel, se vuelve frágil, entonces es fácil que haga una herida. Hay una herida y el paciente no lo siente. La herida se hace una heridota, se infecta, y entonces para cuando se da cuenta el paciente, pues ya es un problemón. Y luego, al tener pobre irrigación, ¿no? Digamos, poca irrigación, pues peor la cosa, ¿no? Porque todo lo que tiene que llegar ahí para que el sistema inmune más o menos funcione, pues no llega, ¿no? Entonces, pues sucede que la única solución en muchos de los casos es la amputación, ¿no? Entonces, después de los accidentes traumáticos, es decir, de caerse del tercer piso, chocar en un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la causa número uno de amputaciones, ¿ok? Eh, ok, 1 de cada 10 personas tiene o va a tener diabetes, ¿no? 1 de cada 8 de esos, ¿no? Va a tener una úlcera en el pie, ¿no? Y la mortalidad a 5 años después de tener una úlcera, 44%. ¿Ok? 1 de cada 40 de los diabéticos va a requerir de una amputación. Mortalidad a un año después de la amputación, 32%. ¿Ok? Este es un problema de veras. ¿Sí? Y bueno, pues ahí están algunos números. No me citen en estos números, pero bueno, es para darnos una idea de lo que cuesta, ¿no? Tener este problema. Entonces, bueno, pues en algún momento empezamos a trabajar en esta idea, ¿no? Creamos un prototipo, ahí está la foto, ¿no? Esta es una foto tomada aquí en el laboratorio de un primer prototipo para hacer imágenes de las plantas de los pies con terahertz. Entonces, lo que hacemos es, vemos la reflexión y de la reflexión hay unos algoritmos que nosotros mismos escribimos, podemos convertir esas imágenes que se obtienen aquí de los pies, ¿no? En un mapa de hidratación, ¿no? Esto ya está convertido en hidratación, entonces, bueno, por ejemplo, este es un no diabético, este es un diabético, y bueno, pues sí se ven diferencias claras, ¿no? Y esta fue una primera prueba que se hizo en el ISSSTE, bajo aquel convenio que les platiqué, ¿no? Donde pues tuvimos acceso a bien poquitos pacientes, ¿no? 11 o por ahí, ¿no? 10 más o menos un poquito. Y los controles fueron estudiantes aquí del CIO, ¿no? Que pues los pescamos en el pasillo y les decimos, oye, a ver, ven, siéntate en esta sillita, ¿no? Y entonces, bueno, pues obtuvimos esto, salió un primer artículo. Eh, Cuando ya los empezamos a pensar bien, digamos, pues está mal, ¿no? Nuestros pacientes diabéticos, pues todos andaban de 50 para arriba, ¿no? Mientras que nuestros estudiantes todos estaban de 50 para abajo, bastante para abajo, ¿no? Entonces, había, digamos, diferencias sustanciales entre las dos poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, está bien como una primera prueba, ¿no? Prueba de concepto, idea, etcétera, funcionó el aparatito, etcétera, pero, pues como prueba clínica es una prueba clínica muy chafa. Entonces, bueno, pues de aquí inferimos varias cosas, ¿no? Qué tan específicos y sensibles podríamos ser al pie diabético. Salieron números buenos, ¿no? Eh, eh, pero, pues después de esa primera prueba en el ISSSTE, ¿no? Con el equipo viejo, bueno, pues fue un proyecto que más o menos llamó la atención, hubo interés por parte de CONACYT en aquel momento, ¿no? Y quisieron presentarlo a varias industrias, a ver si había alguien interesado como en darle un empujón extra y demás. Pero pues nos dijeron, bueno, pues es que, mira, está padre tu técnica, pues, está muy feo tu aparato, ¿no? Entonces parecía que era la principal objeción. Entonces, bueno, pues trabajamos en mejorar el aparato. El aparato ahora se ve así, ¿no? Aquí está el prototipo, si lo quieren ir a ver ahí en el laboratorio. Y no solo mejoramos, digamos, la apariencia, ¿no? Sino además se mejoran muchos aspectos de poder cambiar las alturas de las sillas y demás, colocar mejor los pies, etcétera, etcétera. Y esta versión, bueno, pues tomaba la imagen de un pie con la resolución que vieron, que era bastante chafa, ¿no? En cuestión de más o menos 45 minutos. Ya está tomando los dos pies con mucho más resolución en 10 minutos, ¿sale? Entonces, bueno, con ese entra a la escena Blanca, entra a la escena el IMSS y nos dice, no, pues vénganse aquí, diabéticos, lo que nos sobra, ¿no? Entonces, eh, logramos escanear alrededor de 80 diabéticos y 100 personas que tomamos al azar de las salas de espera
de otras prácticas que no tenían que ver con diabetes, pero que tenían edades similares a los que estábamos metiendo en diabetes. Entonces, bueno, ya fue una muestra mucho más representativa, mejor cuadrados el grupo de control y el demás, etcétera, etcétera. Y eso pues dio lugar a una publicación un poquito más reciente, mucho más significativa. Las imágenes pues mejoraron muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un diabético, aquí tenemos un no diabético, y bueno, se ven, digamos, diferencias muy sustanciales en el nivel de hidratación, ¿no? Acá arriba. Y esto es, bueno, pues es un esquema que nos inventamos nosotros, ¿no? Como para clasificar píxel por píxel, zonas bien hidratadas, zonas mal hidratadas y, bueno, zonas que están ahí como en medio, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esto, digamos, ya pudimos hacer una estadística mucho más significativa, etcétera, etcétera. Pudimos ver, bueno, que nuestros grupos estaban mucho mejor cuadrados en términos de edades, en fin, y pudimos hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, ver cómo es que evoluciona la hidratación de los pies con la edad, tanto en los diabéticos como en los no diabéticos, ¿no? Entonces ahora tenemos, digamos, ese tipo de datos, ¿no? Como la hidratación de por sí tiene una disminución natural sin diabetes, ¿no? Etcétera, etcétera, y cómo eso, bueno, pues cambia las cosas y cómo debemos considerar todos estos estudios, ¿no? Ahora, una de las cosas que sí logramos hacer esta vez es que ahora sí pudimos distinguir no solamente entre diabéticos y no diabéticos, sino dentro de los diabéticos teníamos unos que ya tenían mucho mayor grado de deterioro y menor grado de deterioro. Y ahora sí, como ya teníamos una muestra mucho más grande, ahora sí pudimos ver, este es un diabético que tiene sus pies muy bien cuidados, que está controlado metabólicamente, es decir, su azúcar está en niveles, etcétera, etcétera, está bien controlado, contra un diabético que ya tuvo una amputación, ¿no? Bueno, ya tuvo una amputación parcial, ¿no? Y le tuvieron que quitar un cacho de aquí, ¿no? Y bueno, se ven diferencias también bastante sustanciales, incluso entre diabéticos, ¿no? Entonces, ya no estamos tratando nada más como de distinguir entre un diabético y no, sino realmente empezar a ver, bueno, dentro de los diabéticos, qué pies están bien y cuáles no, ¿sale? Y bueno, de ahí hicimos todos estos cálculos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay perspectivas de que se podría tener una sensitividad más arriba del 80%, que es mucho mejor que lo que hay ahorita, que es básicamente nada, ¿no? Y bueno, empezamos a ver muchas otras cosas. Ahora, una parte de ese estudio que fue súper interesante es lo que ponemos aquí es lo que se llama la razón entre el brazo y el tobillo, ¿no? De circulación. Se hace con Doppler, etcétera, etcétera. Y es una forma de medir cómo está el flujo de sangre hacia los pies, ¿no? Es una prueba que casi nunca le hacen a los diabéticos, pero bueno, que nosotros conseguimos que le hicieran algunos de ellos. Y básicamente, aquí casi no se ve, pero hay una franjita gris, ¿no? Alrededor del 1. Esa es como la zona donde está normal. Si está fuera de esa zona, entonces pues no está normal, ¿no? Y acá lo que estamos poniendo es el contenido de agua, o sea, es decir, lo que sacamos de nuestras imágenes de terahertz. Y pues como ven, realmente no hay como mucha correlación, ¿no? Pues son 9 puntos ahí que no nos dicen mucho. Acá lo que hicimos es otra prueba que hacen los médicos, en particular los neurólogos, les gusta mucho hacer esta prueba, que es tomar una puntita flexible, ¿no? Piensen como en la escobilla de una escoba, ¿no? Tomen un pelito, una escoba, y con eso empiecen a picar el pie a un diabético, bueno, a un paciente. Entonces le dicen, a ver, no voltees, ¿no? Avísame cuando sientes que te toco. Ta, 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 ¿no? Y entonces, dependiendo de cuántas veces se equivoca, le pones una calificación de qué tan mal siente, ¿no? Entonces, pues 10 es que sintió muy bien, 0 es que sintió muy mal, ¿no? Y entonces ahora lo que hicimos fue contenido de agua contra su calificación. Y aunque aquí no, a lo mejor no es la mejor forma de presentarlo, casi todos los puntos de acá están en esta región de por aquí. Mientras que los que tienen monofilamentos muy bajos, es decir, que no sintieron adecuadamente, esos todos tienen una hidratación muy baja, excepto estos dos, ¿no? Fueron casos ahí medio raros. Casi todos están aquí, en este cuadrante de acá. Entonces, una de las cosas más sorprendentes que salió de aquí es que todo parece indicar que el asunto de la hidratación de los pies no tiene que ver, no es un asunto de plomería, es un asunto de retroalimentación nerviosa. O sea, el sistema nervioso no está retroalimentando adecuadamente y avisando, oye, ya se deshidrató la piel. Toma acciones para compensar eso, ¿no? Es decir, está siendo incapaz de mantener la homeostasis, pero es un asunto más de retroalimentación, ¿sale? Entonces fue una cosa muy, muy interesante, ¿no? Nos cambió totalmente la perspectiva de cuál es el origen y por qué pasan las cosas como pasan.
¿Sale? En algún momento, bueno, en 2019 se metió una patente internacional que tenía un precedente ahí de una patente mexicana para esta idea. Eh, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? De este proyecto en particular, ¿no? Pues introdujimos una tecnología médica. ¿Qué pasó? A ver, la pregunta es si es viable, digamos, llevar esto como ya a la clínica. Creo que esa sería la pregunta, ¿no? Eh, Más o menos, digamos, esa era la idea, ¿no? O sea, siempre tuvimos eso como en el horizonte, siempre era nuestra meta, ¿no? Pero ha habido tropiezos desde entonces, ¿no? Este, Primero, bueno, pues introdujimos una técnica nueva, ¿no? Que está interesante, está padre, ¿no? Mete una posibilidad de diagnosticar un problema que no, ahorita no hay realmente una forma objetiva de hacerlo. Este, eh, Desafortunadamente, en diciembre de 2019 se perdió la propiedad intelectual, que bueno, que le pertenecía al CEO, y me gustaría decir algunas otras cosas muy importantes, ¿no? Para tecnologías médicas en particular, pero casi para lo que sea, pero las médicas muy en particular, eh, instituciones como la nuestra es difícil que lleguen a un grado de madurez tecnológica muy alto. O sea, sí es muy difícil porque implica inversiones muy grandes, ¿no? Eh, Hay algunas otras instituciones, o sea, como otros centros, con decir, por ejemplo, el CIDESI, que tiene un enfoque mucho más tecnológico y más de ingeniería, que a lo mejor sí podrían empujar, digamos, de un TRL 2, 3, que más o menos donde estamos parados nosotros ahorita, a un 4, 5, ¿no? Pero tampoco pueden llevarlo al mercado, ¿no? O sea, sí le pueden dar un empujón extra, sí pueden mejorar la ingeniería, pero llevarlo a un hospital está difícil. Eh, Ahí te va por qué. Uno, nosotros no somos fábricas, ¿no? O sea, no, si me dicen, hazme dos, ya me metieron en problemas, ¿no? O sea, podríamos, en principio sí, pero eso va a costar muchísimo dinero. O sea, el precio al que yo puedo salir al mercado a vender de a uno en uno es una locura, ¿no? Eh, no tenemos pues todas las capacidades de la iniciativa privada, de una fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? No lo tenemos. Y no tenemos la agilidad administrativa. Yo creo que ahí es donde sí, de plano, estamos para llorar, ¿no? Eh, o sea, como para nosotros decir, sí, sí, dentro de 5 años el CEO va a estar produciendo estas máquinas, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a ocurrir, sobre todo por esto, ¿no? O sea, no tenemos la agilidad administrativa. Aquí tenemos que tomar decisiones de, se empieza a producir mañana, mañana empezamos a trabajar con esto, y no hay de que, oye, no, pero es que mira, que los estímulos, que el SNI, que no sé qué, o sea, estas son cosas que tienes que decir, mañana se empieza a trabajar en esto y tienes un mes para resolverlo, a ver cómo le haces, ¿no? Que en la iniciativa privada sí funciona. ¿Por qué? Porque si yo te digo, sabes que tienes este problema y te vas a dedicar a eso, te vas a dedicar a eso y nada más. No necesitas estarte distrayendo en que, oye, pero pues es que mira, mi cuenta de papers de este año pues va medio baja, etcétera, etcétera. No, trabajas en eso y te va a ir bien haciendo eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, no estamos en esa capacidad. Eso no quiere decir que todo esté perdido, ¿no? Eh, eh, sí podría haber, digamos, la idea esta de hacer spin-offs, ¿no? O sea, empresas que de alguna forma emanen del CEO, que de alguna forma sí tengan la libertad administrativa, etcétera, etcétera, de moverse. Ahora, eso es difícil, implica inversión, implica un montón de cosas, inversión de tiempo, inversión de muchísimas cosas, pero sí se puede. Ahora, eso implica dos cosas. Uno, confianza, ¿no? Que la institución va a tener que confiar plena y abiertamente en ti y en el equipo que eventualmente genere ese spin-off, ¿no? Y eso implica muchas cosas que aquí no estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? Eh, y libertad, es decir, ¿sabes qué? Pues un día a la semana te vas a dedicar al spin-off y pues ni modo, está bien. Y nadie te va a estar aquí persiguiendo de eso, ¿no? Eh,
Y dar ese paso, creo que puede ser, o sea, es posible, pero es difícil, ¿no? ¿Todo bien? Ah. Eh, entonces, es un asunto de dar las condiciones, ¿no? En las instituciones y demás para que esto ocurra. Eh, las colaboraciones, bueno, son difíciles, pero no imposibles, como ya vimos, ¿no? Sobre todo en el sector médico. Y bueno, pues digamos, uno de los fracasos es hasta ahorita llevamos exactamente 0 pies que hayamos dicho claramente, le salvamos a esta persona le salvamos un pie, ¿no? O sea, eso, pues sí, digamos, el impacto real, social, allá afuera, todavía es 0, ¿no? Con perspectivas de que pudiera ser, pero para llevarlo realmente al mercado, digamos, a lo mejor con otras instituciones podemos llegar aquí, pero todavía nos falta un montón para llegar a allá. ¿Qué pasó? No, no, la imagen, mira, ahorita si le sacamos imagen, ¿no? Y a ojo y un poco con la experiencia que hemos colectado, pues sí podríamos decir, mira, este está peor, este está mejor, ¿no? Eh, el problema no es ese, el problema es que necesitamos poner un equipo de estos en el hospital y que esté ahí no una semana, que esté ahí permanentemente tomando una imagen tras otra, que los médicos se acostumbren a utilizar este recurso, ¿no? Que se acostumbren a interpretar las imágenes, etcétera, usarlo como si fuera una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética, lo que sea, ¿no? Eso es una curva de aprendizaje enorme y luego además implica que para pasar de aquí tienes que hacer un estudio clínico mucho más amplio, que no va a costar 1 millón de pesos, no va a costar dos, no va a costar tres, va a costar mucho más que eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, en una institución aquí, va a ser muy difícil que hagamos una cosa de ese estilo. No, no digo que sea imposible, ¿no? O sea, cuando llegas a este punto, el camino es, ok, te vas acá, haces una empresita por fuera, que vaya, consiga el capital de empresas medianas del sector médico, etcétera, etcétera, que estén dispuestos a apostarle, claro, por una fracción de la patente, ¿no? Ya no tenemos, pero bueno, es otro asunto. Este, eh, pero todavía, digamos, esa parte la podemos sortear. La parte de la propiedad intelectual sí todavía tenemos formas de darle la vuelta. Eh, pero necesitamos hacer esas pruebas clínicas que van a costar, ya no estamos hablando de millones de pesos, sino estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Hacer todos los estudios, documentarlos, tal, etcétera, 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 trabajar con miles de pacientes y luego hacer todos los manuales y los entrenamientos para llevar esto a los congresos médicos, enseñarle a los médicos que existe, que cómo funciona, cómo se usa, tal, 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 convencerlos y pues que finalmente se use, ¿no? Y eventualmente entonces sí habría una imagen donde un médico diga, oye, no, a ver, espérate, tú no te me vas de aquí, vamos a intervenirte de esta o de aquella forma, ¿sí? De eso todavía, o sea, tenemos que superar mucho más que esto, pues, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué pasó? Digamos, la mayor parte de los diabéticos que van a consultas con su médico general, pues le ven los pies, pues no se ven mal, vámonos a su casa, ¿no? Algunos médicos te hacen la de picarte en los pies, ¿no? Sobre todo los neurólogos, pero pues ya estás hablando de una fracción chiquita de los pacientes que pasan, digamos, que se les hacen esa prueba. Y, por ejemplo, la de Doppler es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Ahí más bien ya es como ya tuviste una úlcera, etcétera, etcétera. Y ya estamos evaluando cómo va a ser la cirugía que se te va a hacer, ¿no? Eh, existen 2 o 3 ideas alternativas que están en una etapa similar a la de terahertz, ¿no? Una que mide la oxigenación de la sangre directamente en el pie, cosas ahí muy extrañas que yo no he entendido muy bien cómo funciona, pero bueno, al menos hay gente que la tiene en el radar, ¿no? Y párale de contar, ¿no? Pero todas esas todavía están en etapas muy experimentales, ¿no? El costo del aparato, es una buena pregunta. Ahorita, digamos, armar uno de estos, puedes armar, o sea, nosotros, el CIO, podemos armar uno de estos con $150,000, números redondos. Eh,
El punto es, si en vez de producir uno, produces 10 a la semana, los puedes sacar en un costo mucho más bajo que eso, ¿no? O sea, claro, tu costo, pero claro, si tú vas a ser una empresa que lo vende, pues a lo mejor lo terminas vendiendo como en ese precio. ¿Por qué? Porque tienes que darle soporte técnico, garantía, tal, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lo tienes que producir en mucho menos que eso para poderlo dar a ese precio, ¿no? Entonces, una cosa es hacer uno y otra cosa es venderlo en ese precio, ¿no? Son cosas muy distintas. Sí. La propiedad intelectual. Mira, la propiedad intelectual es un problema grave. Publicas, tienes un año para sacar tu patente mexicana. Sacas tu patente mexicana, tienes un año para meter lo que se llama la PCT, que es la patente internacional. Y de ahí tienes 2 años para decidir, me interesa que esta patente siga teniendo efectos en Japón, China, Estados Unidos, tal, y escoger los territorios, ¿no? La patente mexicana, orden de magnitud, te cuesta 1,000 pesos. La patente PCT, orden de magnitud, te cuesta 50,000 pesos. La aterrizada, orden de magnitud, te cuesta 200, 300,000 pesos por país. Entonces, en el momento en el que metes la PCT, 50,000 pesos lo podemos pagar en el CIO todavía sin mayor problema, ¿no? Tienes 2 años para conseguir suficiente inversión de fuera para pagar los 3, 4, 5 millones de pesos que te va a conseguir, que te va a costar aterrizar. Ese es un problema. Y la única forma de resolverlo, creo yo, es esto. Es la única forma que yo veo. Porque el CIO no le va a meter 5 millones de pesos a mantener la patente de algo que no sabes, si a final de cuentas vas a poder vender, ¿no? ¿Cómo veo el ecosistema? Creo que tenemos, mm, yo no lo veo imposible. Ahora, los inversionistas pueden ser mexicanos o no, ¿no? Este, eh, es un juego que no sabemos jugar. Yo creo que no es imposible, ¿no? O sea, hay ejemplos, hay contraejemplos que muestran que no es imposible. Sí se ha hecho, pero es un juego que no sabemos jugar. Y de nuevo, implica decir, un momento decir, bueno, pues ni modo, le voy a dedicar cierta cantidad de tiempo donde no voy a sacar papers, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro, pero a lo mejor consigo que alguien le apueste, ¿no? Y de nuevo, ese es un juego que pues, conlleva sus riesgos, pero de nuevo, tiene que venir acompañado de esto, porque si no, si la institución no te da estas dos cosas, no va a funcionar. No, sí. Está ideológicamente prohibido. Está en una zona gris. Está en una zona gris. Pero te lo pongo así, más allá de tú llevarte dinero a tu bolsa, tu investigador que hiciste un aparato que resuelve tal problema. Digamos que eso a lo mejor está mal, está prohibido, es el demonio, ¿no? Que yo, si me preguntan, no creo que esté mal, ¿no? Pero incluso si no logras eso, si tú como investigador logras colocar una solución que le salvó el pie a 1 millón de personas, oye, yo con eso me quedo tranquilo, ¿no? Si aparte me cayera algo de dinerito, pues no está mal. Pero yo sería feliz con haberle salvado el pie a alguien, ¿no? Pero, este, más allá de eso, el dinero no tiene que irse al bolsillo del investigador necesariamente, ¿no? O sea, aquí, en esta institución se perdió una gran
oportunidad hace 2 o 3 años, ¿no? Con el asunto este de Eden, ¿no? Donde había una empresa que ya estaba así, ya tenía la chequera sobre la mesa. Y la chequera no era un cheque para Eden, era un cheque para el CEO, donde ese cheque, hoy no estaríamos recibiendo puntos a la mitad del valor, todos, ¿eh? O sea, con ese cheque, las perspectivas del CEO podrían haber cambiado, de la institución. Este, un cierto personaje del cual prefiero no recordar, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Este, argumentando todas estas payasadas de que la ley de ciencia y tecnología no permitía. Bueno, a lo mejor no le permite al investigador llevarse dinero a su bolsillo, que yo digo que es discutible, ¿no? O sea, tanto en términos de la ley como en, digamos, el deber ser, ¿no? Pero independientemente de eso, el CEO sí podía hacerlo. El CEO no lo tiene prohibido, ¿no? Y ahí se fue una gran oportunidad, ¿no? Ese número de los propios que ha ido bajando por las circunstancias, por lo que tú quieras, ¿no? Podría no estar tan bajo. Ya de facto, pues, de mediano y largo plazo. Pero bueno, bueno, la parte regulatoria, en particular en las partes médicas, es muy complicada. Esa es otra debilidad que tenemos, ¿no? Que no discutí, pero sí, superar toda la parte regulatoria médica es algo que requiere de mucho conocimiento que no contamos aquí localmente, ¿no? Esa es otra de las barreras. ¿Cómo vamos de tiempo? No, pues llevo un tema y ya no me interrumpo. No, no es cierto. Me quedan 2 minutos. Bueno, me voy a apurar. A ver, rápido. El agua, ¿no? Creo que a estas alturas, el año pasado no nos fue tan mal, ¿no? Pero los anteriores, creo que está claro que el agua es un problema, ¿no? Ahora, aquí está una gráfica que nos muestra cómo se reparte el consumo de agua, ¿no? O sea, el agua que sacamos los humanos del suelo, de los ríos, de donde sea, se utiliza más o menos así. 70% se va a la agricultura, 19% se va a la industria, ¿no? Y 11% se va al consumo directo. Entonces, vamos a pensarlo un momentito. Si aquí al 70% le bajaras, de ese 70, le bajaras el 10%, eso te da un 7% extra para acá. Entonces, casi duplicas la disponibilidad para consumo directo, bajándole 10% a la agricultura. Y sucede que el campo tecnificado en general está sobreirrigado, o sea, se usa más agua de la que se necesita. ¿Por qué? Pues de que le falte a que le sobre, mejor que le sobre, ¿no? Filosofía operativa, digamos, ¿no? Eh, Esto, no sé si han visto esta imagen o la reconocen. Esto que está aquí, para que se den una idea, más o menos esto es el Golfo de México, no, el Golfo de México, por aquí está Texas, ¿no? Más o menos México debe empezar como por aquí, en la orillita de por acá, ¿no? Entonces hablando de Texas y esa parte por ahí. ¿Qué ven aquí? Agua. No, pero no la ven medio raro, como que esto y esto no se ve igual, ¿no? No, algas. Esta parte de aquí es lo que se llama el delta del Mississippi. Ahí es donde Mississippi, que corre desde el centro de Estados Unidos, ¿no? Y llega aquí, ahí desemboca y saca todo el agua que llega, ¿no? Nada más que toda esta región de aquí es la región de agricultura más fuerte de Estados Unidos, donde usan exceso de agua para irrigar y exceso de fertilizantes. Entonces el Mississippi se lleva todos sus fertilizantes, los lleva aquí, y entonces las algas del mar dicen, oye, esto está padrísimo, ¿no? Y entonces crecen desmedidamente, al punto de que fueron una capa de algas en la superficie y no pasa la luz del sol. Y entonces toda esta zona es una zona muerta. Abajo no hay nada. No hay peces, no hay cangrejitos, camarones, langostas, nada, no hay nada. Todo está muerto excepto las algas que están en la superficie. Entonces, aparte, digamos, de la disponibilidad de agua, estamos generando un problema ecológico muy grande por utilizar más agua de la que se debe.
Entonces, bajar el consumo de agua en el campo pareciera que ser como el punto clave en muchos aspectos, pero hay que hacerlo sin que nos quedemos con menos comida, porque, pues no sé, pero a mí todavía me gusta comer 3 veces al día. Eh, entonces, bueno, hemos trabajado en este tema por mucho tiempo, ¿no? Como les decía, Jun y Alejandra, los dos han estado involucradas en momentos distintos en esta investigación, donde lo que hemos hecho es, utilizando esta misma idea del monitoreo del agua, pues ver cómo evoluciona la hidratación de las plantas, ¿no? Entonces, una planta bien hidratada, ¿no? En el visible se ve así, una deshidratada se ve así, pero si viéramos en terahertz, pues se vería más bien como así, ¿no? Y una deshidratada, pues se vería más como así. Entonces, utilizamos esa idea para, pues para tratar de monitorear, ¿no? Entonces, hemos encontrado un montón de cosas bien interesantes, desde el cómo se mueren las plantas, ¿no? Cuando las sometes a una sequía, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a meter mucho en los detalles, ya voy con un poco de prisa, ¿verdad? Pero hemos encontrado cosas súper interesantes, como por ejemplo el ciclo de día y noche de las plantas genera un brinquito de hidratación, un escaloncito. Y eso es algo que los biólogos sabían que debía ocurrir, pero que jamás habían observado. Nosotros fuimos los primeros en observarlo y en reportarlo. Y tiene que ver con el hecho de que las técnicas que ellos tienen para medir la hidratación son insuficientes para tener este tipo de sensibilidad. Entonces, a ver, espera un tantito, ya me pasé, sí. Entonces, bueno, una de las cosas que también trabajamos en algún momento fue en agaves, ¿no? Más allá de nuestro interés en el tequila en sí mismo, pues cómo es que, por ejemplo, la distribución tridimensional de agua dentro de una hoja de agave. Y los agaves son unas plantas súper interesantes porque resisten a las sequías, tienen muchísimas propiedades muy interesantes. Entonces, bueno, primero que encontramos es que tienen una capa exterior, digamos, más deshidratada, con un núcleo muy hidratado, ¿no? Digamos, tienen una como capa protectora por afuera que evita que el agua se pierda, ¿no? Es algo súper interesante. Y una de las cosas que también son muy interesantes es que la localización de los azúcares simples del agave, correlaciona muy bien con las zonas muy hidratadas. Y otro tipo de azúcares son las que están presentes en las zonas menos hidratadas. Ya no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero bueno, es una imagen muy bonita, ¿no? Tridimensional de cómo está la distribución de agua dentro de la hoja de un agave. Este, eh, y, y bueno, pues encontramos eso con Jun, ¿no? Y ahí es donde entra también a la historia, por otras razones, Socorro Villanueva, quien trabaja en los azúcares, o sea, ella usa azúcares en ciencia de alimentos, azúcares de agave, y los utilizan para muchas cosas, para preservar alimentos bajo congelación y un chorro de cosas muy interesantes. No me voy a meter en los detalles, pero en general tiene que ver con cómo se hidratan estas moléculas, que son medias particulares. Entonces, lo que hicimos es, una de las cosas que se puede hacer con terahertz es, si uno pone algo en agua, esa bola azul, piensen, es un azúcar, un ion, lo que ustedes quieran, echen algo en agua, se disuelve, y al disolverse, las moléculas de agua, dependiendo de la polaridad de las cargas y etcétera, etcétera, orientan o bien sus hidrógenos o bien sus oxígenos hacia el soluto, ¿sale? Y forman una capita que, digamos, queda de alguna forma agarrada, ¿no? Con puentes de hidrógeno al soluto. Entonces, se forman una, dos, tal vez tres capitas moleculares de agua que queda como pegada a lo que ponga uno ahí. ¿Sale? Y eso pasa con casi lo que uno ponga en agua. Y como nosotros lo que vemos es este movimiento desordenado de las moléculas de agua, podemos distinguir entre estas y estas. Entonces, aunque es una diferencia muy, muy sutil, podemos identificar, ¿no? Como cuántas moléculas terminaron en las esferas de hidratación. Eh, y a ver si esto jala. Ya. Entonces, bueno, hicimos el estudio, ¿no? Y una de las cosas que resultó es, hicimos muchas azúcares, sacarosa y fructosa y no sé cuánto, ¿no? Y casi todas se rodeaban de algunas decenas de moléculas de agua. Estamos hablando de 10, 20, 30 moléculas de agua más o menos. El fructano de agave se rodea de 320 moléculas de agua. Es decir, agarra un montón de moléculas y se las pega, ¿no? Y entonces, de alguna forma, son una suerte de esponja molecular, ¿no? O sea, es una molécula que agarra agua y la retiene.
Y eso no es coincidencia. Bueno, nosotros creemos que no es coincidencia. Y aunque no tenemos una prueba, digamos, definitiva, es razonable pensar que pues evolucionaron a tener una estructura tal, ¿no? Que este, ayudan desde el punto de vista molecular a que la planta no pierda agua porque la agarran y no la sueltan, ¿sale? Entonces, ahí digamos como que se juntan un poco las dos historias, tanto la parte fisiológica como la parte molecular de la resistencia a sequías de las plantas estas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ver qué se puede usar para hacer para que usar este tipo de mecanismos, ¿no? En resistencia a las sequías, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y demás, ¿no? Tenemos mucho desierto, entonces estudiar este tipo de cosas es algo que puede ser útil en el mediano y largo plazo, ¿no? Para aprovechar mejor, para hacer agricultura en zonas más desérticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco nuestro proyecto que metimos a CECITE, que nos aprobaron, que todavía no nos dan dinero, pero ya nos lo aprobaron, va mucho en esta dirección, ¿no? Y bueno, me quedan 3 minutos, entonces me voy a apurar mucho. La parte de arte, ¿no? Eh, Al tener estos pulsos, ¿no? Cortitos, cuando yo lo mando a una muestra, si esa muestra tiene estructura, por ejemplo, una superficie, luego una cuarteadura y luego otra superficie, cada una de estas interfaces genera una serie de ecos en el reflejo. Y si yo los puedo separar temporalmente, puedo inferir cómo es la estructura interna de un objeto, ¿no? Entonces ahí, bueno, por ejemplo, Montse entra a la historia, ella es restauradora de arte, pero se vino a hacer su tesis aquí al CIO, y pues lo que hizo fue pintó un circulito, ¿no? Luego lo pintó con azul encima, le hizo un cuadradito, y esta es la reconstrucción tridimensional de las capas, utilizando terahertz. Es decir, podemos separar las distintas capas utilizando esta idea. Eh, Entonces, bueno, luego trabajamos en el retablo de Purísima del Rincón, que es un retablo que está aquí cerquita, como a media hora, una hora. Y sucede que encontramos un chorro de cosas bien interesantes, entre otras, que pudimos encontrar varias capas escondidas detrás de las pinturas. Entonces, todo parece indicar que está por ahí todavía. Bueno, pudimos ver el boceto original, que está pues varias, como 200 micras adentro, ¿no? De la superficie. Está la pintura visible y hay una pintura intermedia que es la original, tal vez con algunos retoques de 1816, ¿no? Ya no me va a dar tiempo de contarles toda la historia, pero estuvo padrísima esta investigación. Hemos trabajado en distintos sistemas artísticos, ¿no? Desde cerámicos, pintura de caballete, pintura sobre metal, el kiosco de Guadalajara, ¿no? Ahí nos fuimos a trepar, ¿no? Y por allá estuvimos estudiando algunas de las columnas y cómo han acumulado capas de pintura desde el Porfiriato y cómo ahora de unos lados se están deteriorando mucho y de otros no, y por qué, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son cosas que hemos hecho pues, a lo largo de los últimos años, ¿no? Eh, es un tema súper interesante. Hay con montones de arte y de cosas, digamos, de valor cultural en México que podemos estudiar, que necesitamos estudiar y que debemos estudiar. Entonces, este es un área que también es súper, súper interesante. De hecho, en cuestión de 2 o 3 semanas es muy probable que vayamos a hacer imágenes de 2 pinturas en Guadalajara. Y bueno, pues hay muchísimas cosas muy, muy interesantes por hacer en este sentido. Y hay muy poca investigación científica alrededor de cuestiones culturales. Entonces, ahí también hay una puerta bien interesante para eso, ¿no? Bueno, con esto creo que ya más o menos voy a terminar, ¿no? Creo que las capacidades, una buena parte de las capacidades que necesitamos, ¿no? Las podemos obtener del propio ecosistema académico en el país, etcétera, etcétera. Digamos, sí hay muchas capacidades, no tenemos las capacidades para llevar algo al mercado. Eso sí hay que ser claros. Eso, la única forma es asociándonos con gente fuera del ámbito académico, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, para no hacerles el cuento largo, ahí la dejamos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos los que han tomado parte en estas investigaciones. Ahí está mi correo electrónico comercial para los estudiantes que no tengan tema de tesis. Jóvenes, tenemos un montón de temas de tesis, acérquense. Hay muchas cosas que podemos hacer. Si se les ocurren ideas, yo trato más bien de adaptar el tema al estudiante en vez de decir, ah, pues ese es el tema y el que se apunte ya, ¿no? Sino vemos
qué dentro de lo que hacemos podemos hacer dentro de sus intereses y pues bueno, hacerlo, ¿sale? Entonces, muchas gracias y si hay preguntas y tiempo todavía, pues entonces, Sí. adelante. Gracias. Quizás una o dos preguntas extras que tengan. Sí. Quejas también, ¿no? Sí, esta es queja. Ah. No, No, adelante. no, me quedé con una duda, de la interacción de la radiación de terahertz con las moléculas de agua. Ok, Decías que el campo colectivamente sí. mueve las moléculas. ¿Y cuál es el mecanismo? No, bueno, el mecanismo, digamos, es digamos, si tú piensas en una molécula, pues tienes dipolos y etcétera, y llega la onda electromagnética y los empieza a mover, ¿no? Los empieza a ejercer fuerzas. Acá también, ¿no? Si tú tienes, digamos, piensas si tú juntaras dos moléculas de agua, ¿no? Estas formarían un puente de hidrógeno entre ellas. Y entonces ahí hay también hay un dipolo. Si pones tres, pues también hay un dipolo. Bueno, ya ahí es una cosa más complicada, ¿no? Pero igual tienen formas, digamos, como de vibrar entre sí, donde tienen ahora resortitos que no son enlaces covalentes, que son resortes muy duros, ¿no? Sino son enlaces de hidrógeno, que son, pues, como resortitos más guanguitos, digamos. Y por eso también son frecuencias más bajas. Primero, porque el resorte es más suave y segundo, porque la masa involucrada es más grande. Entonces, la interacción es con la colección, digamos, el ensamble de moléculas Correcto. forma, digamos, son atracciones que son Que luego susceptibles de de que el ser campo. excitadas, Ok, exactamente. Sí, sí, sí. gracias. Aguascalientes. Yo quería preguntarle si nos pueden platicar un poco de su experiencia para conseguir acceso a estas pinturas, poderlas analizar. La parte de las pinturas fue muy interesante. También hubo algún momento en la historia en la que dije, ay, estaría padre trabajar en patrimonio, etcétera, etcétera. Empecé a tirar la idea a quien se dejara, ¿no? Y una de las veces fue una plática que di a estudiantes buscando también tesistas en Guadalajara. Y ahí, bueno, estaba sentado un estudiante de ingeniería y su novia era Monse, ¿no? Que era restauradora de arte. Bueno, en ese momento estaba en la licenciatura. Y entonces ella me contacta y dice como de, oye, pues me sonó interesante, me contó mi novio, ¿no? Eh, y una vez que ella vino, le encantó la idea, se vino a hacer la tesis acá, estuvo un año aquí, eh, y ella ya fue la puerta para todo lo demás, ¿no? O sea, ella a través de la escuela de conservación y siendo restauradora o bueno, está en formación como restauradora, ya tenía o sea, ya tenía contactos y hablaba ese lenguaje, ¿no? De, oye, obra, ¿dónde, cómo, no? Entonces se movió, Caroluza, aquí de Lina, Guanajuato, que la conocía a ella y conocía a Mirta. Oye, ¿quieren pinturas? Pues sí, ¿cuándo se las llevo? ¿No? Y también fue toda una historia muy interesante esa de las pinturas, porque el día que quedaron de traernos las pinturas aquí al CIO, pues, en la mañana me llaman y oiga que hay una patrulla aquí que lo está buscando. Pues sí, efectivamente, llegué y eran dos de estas patrullas pick-up artilladas, ¿no? Con un carrito ahí, un Chevy o no sé, en medio de Lina. Entonces las pinturas venían en el Chevy, ¿no? Pero venían dos patrullas custodiándolas porque eran dos pinturas que de hecho ya se habían robado y reaparecieron. Entonces, pues llegaron, ya entraron, ¿no? Fue todo un escándalo que hubo gente diciendo, ay, que Enrique, que vienen por él, que quién sabe cuánto, ¿no? este, eh, eh, no, no, sí, sí hubo gente, ¿eh? Eh, y, perdón, y bueno, pues ya de repente pasa el señor de Lina, ¿no? Me entrega dos cajototas de madera, ¿no? Las llevamos al laboratorio. Me dice, a ver, por favor, fírmele aquí, ¿no? Y de repente empiezo a ver y veo la evaluación de las pinturas, ¿no? Y digo, oye, es como 3 veces lo que vale en mi casa cada una, ¿no? Entonces, bueno, pues ya firmé y le puse doble seguro a la chapa del laboratorio, ¿no? Y pues, lo único que mandé un mensaje a todos los del laboratorio, oigan, ¿saben qué? Nadie entra hasta que no llegue Monse, ¿no? Entonces, pues ya ella llegó, abrió las cajitas como si nada, ¿no? Ah, sí, está muy bien, que no sé qué, pum, ya, y las empezó a trabajar y yo así de, no las toquen, no les hablen feo, no las vean muy fuerte porque
quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Y no, pues ya eventualmente a las 2 semanas vinieron, recogieron sus pinturas y se las llevaron. Y de ahí en adelante hemos aprendido, ¿no? A cómo hacerlo. Sí. Muchas gracias. Ya no hay tiempo para preguntas acá en León, pero creo que Aguascalientes, no sé si me escuchen y si tengan alguna pregunta. En Aguascalientes, ¿alguna pregunta? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Bueno, entonces voy a leer el documento, la constancia que le voy a entregar. Eh, Ahora mismo, el Centro de Investigaciones en Óptica, ACSIO, otorga la presente constancia al doctor Enrique Castro Camus, que avala su participación en el seminario de investigación con la ponencia titulada Hacia el verdadero impacto social, Terahertz en México, éxitos, fracasos y perspectivas, llevada a cabo el 20 de febrero de 2026 en León, Guanajuato. Firma el doctor Efraín Mejía Beltrán, director de investigación. Un aplauso. Muchas gracias.